Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por permitirnos poder aprender un poco más de tu palabra. Pero nosotros queremos aprender y llenar nuestra cabeza de conocimiento que es bueno. Acá queremos, Señor, a través de tu palabra, lo que recibimos, que tu buen espíritu nos ayude a ponerlo en práctica en donde tengamos que estar, Señor. Porque bien que dice tu palabra, que no son solamente los oidores, sino los hacedores. Y tú quieres hacedores, Señor. Que cumplamos con lo que escuchamos. Pongamos en práctica lo que tú nos hablas para así dar testimonio de lo que tú estás haciendo en nosotros, de esa transformación que haces en nosotros. Así que te pedimos de tu gracia, de tu favor, para que en este tiempo, Señor, podamos aprender y vivir lo que vamos a aprender en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya en casco? ¿No? Bueno. Que quede claro, Estamos en la carta de Tito. Y es como vimos hace 8 días, de mucha importancia para nosotros esta carta, porque aunque es una carta que conocen como pastorales, y es también una llamada, una carta, pues para todos los cristianos, porque en cierta forma representamos un reino, y lo que en este tiempo, en esta carta que escribe Pablo a Tito, al igual que con Timoteo, que le dice, te dejé en Éfeso para eso, a Tito le dice, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Entonces, dice que la historia, suele decir que Tito era un fiel colaborador de Pablo, eran muy cercanos, por eso, tanto a Tito como a Timoteo le dice hijos en la fe, o sea, estaban tan unidos, tan cercanos, habían pedido tanto de su maestro y llegaron a amarlo como ese padre, y Pablo a ellos como hijos, que pues un padre pues lo que hace es exhortar, corregir, amar. Eso es lo que hace un padre. Y en nuestro caso, como cristianos, un padre cristiano debe influir en la vida de sus hijos en la fe. Eso es lo que tenemos que enseñar. Ahora, como servidores, pues todos también tenemos seguramente alguien que nos está siguiendo o que nos está observando, y eso también es importante porque hablamos de que debemos ser responsables, de que debemos ser colaboradores, y en ese caso Tito, siendo así, fue enviado a Creta, una nación, un lugar muy difícil, porque el mismo Pablo dice que había mucha violencia, había muchas mentiras. De hecho, Pablo lo llama así, basados en una expresión de una persona de Creta. Dice, los cretenses siempre mentirosos, malas veces, glotones, ociosos. Así eran considerados los de Creta. La cultura de Creta afectaba a todas las áreas, incluyendo a la iglesia. Y por eso Pablo le dice, te mandé allá para que corrigiese lo deficiente, no de la sociedad, sino de la iglesia, porque la iglesia también había sido influenciada por esos malos ejemplos, ese tipo de pensamiento, de cultura, que la iglesia en Creta estaba empezando a crecer y tenía que haber ancianos hablando aquí de líderes, de gente que estuviera al frente, o sea, pastor, obispo, como usted lo quiera llamar, era ese asunto. Y en el versículo 16 del capítulo 1 dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, la falsa enseñanza, estos líderes lo que querían era ser vistos, ser aplaudidos, pero tenían muy mala reputación. Tristemente, la historia se ha marcado a la iglesia. Hay buenos testimonios y hay gente que da malos testimonios. Por eso es importante que lo que Pablo hace aquí con Tito, te mandé a Creta para que corrigieses. Entonces Tito era el pastor y él tenía que corregir lo que estaba mal en la vida de la iglesia. Porque ya ve que era que, me vio fue el paz, me llamó la atención el paz, me voy con
y no me llevó acá, no me trajo ni arena, no, hasta todo te quitan en el aeropuerto, todo te quitan, me quitaron una llave que llevaba ahí de adorno, me la quitaron, no, bueno, eso es otra historia, eso es otra historia. Entonces Pablo le da un saludo a Tito, lo anima y le pone lo primero, corrige lo deficiente que hay en la iglesia, empezando con los pastores o líderes de la congregación. Y le dice qué características debe de tener. Primeramente dice que es un administrador, no debe ser soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, sino esperador, amante de los buenos, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Entonces le da unas características que debe de haber en un liderazgo, un sano liderazgo. Un liderazgo sano es lo que necesita la iglesia hoy en día. Porque muchos, como dije hace un momento, profesan conocer, pero con los hechos niegan conocer a Dios. Entonces, el capítulo 2 empieza así. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hace un énfasis. Ahora, un servidor, un ministro, un cristiano, debe de hacer dos cosas: conocer y predicar lo que es correcto, lo que es la sana doctrina. La sana doctrina, teológicamente hablando, es lo que Liz nos enseñó hace 15 días, la Trinidad, bueno, nosotros en nuestro círculo, la Trinidad, Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador, la Biblia como palabra de autoridad, la resurrección de Cristo, la segunda venida de Cristo, hablando así en términos generales, esa es la sana doctrina, lo que nosotros ya conocemos. Puedo escuchar a uno aquí, pero si no va de acuerdo a lo que yo ya recibí, como dijo Liz, mi regla de fe. Entonces hay cosas que no son tan graves, ¿no? Como el velo, la falda, son cosas de doctrinas muy, pero si son la sana doctrina, nos metemos en broncas, ¿no? Si quieres usar falda, quieres usar este velo, no hay problema, nosotros no estamos peleados con eso, a menos nosotros no. Pero lo que dice Pablo de la sana doctrina no es y no comienza, o, ¿cómo decirlo? Para predicar la sana doctrina o tener una sociedad que era difícil, la cultura era difícil, nuestra nación es una de y si nosotros queremos que haya un cambio, nosotros tenemos que no solamente predicarla, sino vivir la sana doctrina. Ahora, pregunta, ¿dónde? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace el que yo predique la sana doctrina? ¿Dónde debe de nacer? ¿Cómo? No. Uno mismo, desde casa. O sea, les dice, corrige lo que está deficiente. ¿En dónde? En la iglesia. Y la iglesia está compuesta de familias, de individuos. Y si la iglesia no es sana, es porque los hogares, las personas no son sanos en la fe. Y entonces Pablo empieza diciendo esto. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina y comienza así. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Entonces los hogares cristianos deberían de manifestar cosas diferentes, formas diferentes, conductas diferentes a los hogares que no son cristianos. No me pierda Tito, vamos a Hechos. Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo número 2. Vamos a ver desde el 40 hasta el 47, que como hemos mencionado, para entender las cartas de Pablo, necesitamos leer el libro de los Hechos. Aquí hay muchos teólogos que dicen la iglesia comienza cuando Jesús nace. Otros dicen que la iglesia comienza cuando Jesús llama a los primeros discípulos. La iglesia comienza en el día del Pentecostés. Son puntos lógicos, ¿no? Pero donde sí inició la iglesia es aquí.
Dice en el 40 en adelante, y con otras muchas palabras rectificaban y exhortaban diciendo, sed salvos de esa perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estaban en el templo, pero también en las casas. Los hogares, el hogar debe ser el primer punto donde la iglesia empieza a ser fuerte. No estamos diciendo que un domingo no es importante, claro que es importante, un día de reunión, pero muchos hogares cristianos termina el sermón, aquí se abrazan, hermano, y amorcito, y afuera. No sé qué tenga la puerta de los templos, pero afuera se transforman todos. Llegan gritando y entran como santos, salen como santos y terminan peor que como entraron. Es en el hogar donde necesitamos empezar a poner a hacer esas correcciones de nuestra vida, a pedirle al Espíritu que nos ayude, porque en Hechos comenzó la iglesia a crecer en los hogares. Empezó a haber reuniones en los hogares donde sí comían, pero también tenían tiempo de oración. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yo me imagino. Un ejemplo. Hoy vamos a visitar a Daniel a su casa y va Pedro y él es el que predica. Y en ese mismo día otros van a la casa de Silvia y va Juan y predica ese día. O sea, en los hogares había tanto. En tanto nos gusta, pues también había oración. Había tiempo de compartir un pensamiento bíblico. Ahora, habla de los ancianos y ancianas. Y aquí no son los líderes, aunque yo lo personal puedo decir esto. Es mi punto de vista. Aquí se refiere a personas de cierta edad, ancianos y ancianas. Según nuestro México, ¿a qué edad ya es un anciano? 60. Todos nosotros somos ancianos, porque tenemos 25 todos, ¿verdad? Entonces, todos somos ancianos, todos somos jóvenes. Pero de cierta edad, según algunos historiadores, entre 40 a 60 se considera una persona ya, pues madura, ¿no? Ya como que ya más entendida, ¿no? Más cabal. Tal vez un poquito menos, en algunos casos, pues, hay unos jóvenes que son muy maduros, ¿no? O sea, tienen un enfoque muy claro, ¿no? Aquí dice que los ancianos y las ancianas deben tener ciertas características. Y esto es en el hogar, ¿sí? Posiblemente algunos de estos ancianos tenían algún liderazgo en la iglesia. Mayor carga o mayor responsabilidad, mejor dicho, es para ellos o para nosotros, ¿sí? Porque aquí pues, somos santos, pero ¿cómo somos en el hogar? Y de nada me va a servir que la abuela Silvia traiga el Javis y que aquí le levante la mano cantándole al Señor y en casa la abuela Silvia nada más se la pasa aventando chanclazo y medio o hablando maldiciones, o sea, no, o sea, el Javi va a decir, ¿qué onda, no? O sea, como aquel niño que dijo a un pastor, ya está construyendo así, hágale un cuarto a mi papá. ¿Y por qué, hijo? Es que aquí mi papá es un santo, pero en casa, híjole. Entonces, los ancianos deben tener, tanto aquí como allá, en un lugar, un buen ejemplo para los que le rodean. Dice, los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Bueno, si eran líderes, mucho más responsabilidad tenían ellos. El hogar debe ser el ejemplo para toda la familia de lo que es un cristiano.
No solamente aquí, pero aquí aprendemos, aquí recibimos instrucción, aquí recibimos consejos de parte de Dios. Y cuando hablo aquí, no los solamente estudian en todas las iglesias, cuando uno se congrega con un corazón dispuesto a recibir, recibe del Señor y entonces lo voy a poner en práctica allá. ¿Sí? Porque, ¿de qué sirve que aquí el anciano, aquí no tenemos ancianos, bueno, teníamos uno, ¿de qué sirve que aquí rasca la guitarra y en casa no tenía caso, no sabe cuál era su ejemplo, cuál era su ejemplo para su familia? Y entonces ya su liderazgo ya no era tan efectivo, ya no era un buen ejemplo. Un hogar sano es aquel donde los valores y principios cristianos se ponen en práctica. No solamente se conocen, sino que se ponen en práctica. A ver, dígame un valor cristiano que debamos nosotros poner en práctica. Ok, ¿qué más? Otro, uno más. El prójimo, muy bien. Principios básicos del cristianismo, según su servidor: el perdón, la colaboración, el respeto, la paciencia, el amor, la fe, porque eso es una manifestación de madurez en el Espíritu Santo. Está dentro de nosotros y eso debe de ir creciendo en nosotros todos los días, manifestando cambios en nuestra vida ante todo lo demás. El hogar es bien complicado. Y si no han visto los famosos eslogan, ¿y eso que vas al templo? ¿Y para qué vas al templo? Si mira, ni cambias. Sabemos que hay una lucha. Sabemos que algunos son de mecha corta y unos de ¡pum! Luego, y otros como cae la van dejando, ¿no? Entonces, pero es el lugar donde nuestros hijos, porque leímos un salmo que habla de generaciones, de los que vienen detrás de nosotros. Pablo dijo a Timoteo, y elogia a su abuela, Loida, y a Eunice, la madre de Timoteo. Porque Timoteo no solamente fue que Pablo lo dijo, está guapo este muchacho, me lo llevo. No. Dijo, la gente, este muchacho es bueno. Que su abuela, una ferviente en oración. Y su madre le ha enseñado la escritura. No solamente en el templo, sino en todo lugar. Nuestros hijos, mis nietos cuando lleguen, deberán tener un abuelo que lo que predica, lo está viviendo. Porque si le dice la abuela Silvia Cáez, ponte a orar, y la abuela no ora, ¿por cuál ejemplo? Ay, mi abuela canta bien bonito, pero en la casa cantas bien padres, pastor. Pura de Paquita. Pura de Paquita. Y hasta saca los prohibidos. Si queremos una sociedad, ¿cuál es la base de la sociedad? La familia. Y si queremos una sociedad diferente, que cambie, necesitamos ser una familia cristiana sana. Y eso sabe de la sana doctrina. Y entonces, dice, los ancianos deben ser sobrios, o sea, atentos, serios. Cuando habla de serio, no es de que... No, o sea, cabales, o sea, entendidos. Vamos a un término sabios. Pero, porque, o sea, debe de ser, con cordura, pues. Así, a eso se refiere a los que deben ser serios, prudentes. Entonces la fe es porque están siguiendo una misma enseñanza en el amor, en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Aquí no entra, muchos toman esto como, a ver, tiene que usar falda, y falda hasta que se tropiece. No es el asunto. Prudentes en su porte, es en su actitud. ¿Cómo ser las mujeres cristianas? Deben ser prudentes. Deben de ser en su porte, no calumniadoras. La palabra calumniadora se refiere a chismosas. Esas no vienen hoy.
pero pásensela para el domingo. Ya ven que no vine porque me entretuve con una hermana y ahí me... Ese para mí. No esclavas del vino, y dice maestras del bien. Te voy a leer este pasaje. Ah, no, es el... Estoy en el 3, ¿verdad? Ok. Las mujeres ancianas... Aquí yo quiero provocar un pensamiento machista o conservacionista, de que la mujer solamente sirve para dos cosas, según San Pedro Infante. Para la casa y para tener hijos. No se trata de eso. Muchas de aquí feministas, ¡ay, a ver, la Biblia es machista! Y Pablo era machista. No, no está hablando. Y más cuando son pastoras feministas, porque las hay y las hay. Empodérate, mujer, y que no sé qué tanto. Se lo dijeron el sábado. Ustedes trabajan mucho. O sea, el hombre trabaja y trabaja mucho. Y ustedes trabajan mucho y un poquito más. ¿Por qué? Porque las que trabajan, regresan de comida, ya tienen al niño de 40 años y todo eso. Y las mujeres que no salen a trabajar también en el hogar tienen muchas responsabilidades. Más si hay niños. Que la junta, que, bueno, en este lado la faena, que la tarea, y que hay que ir a un museo, que hay que descargar de internet, y que hay que llevarlo en gargolar, y que se te enferma un niño, trabajan. O sea, son muy trabajadoras las mujeres. No solamente es para la cocina, ¿no? Eso, pues por verlo, en provincia lo toman. En México, ya en el país, en el centro del país ya no. Pero sí deben ser mujeres que impacten la vida de sus hijos, con su porte. Y porte no es solamente lo que he visto, cómo me comporto. Aquí nos ha tocado escuchar gente de que están los niños en casa y tu mamá, pues fue a ver a una amiga aquí hace 2 horas. Y dices, ¿qué hubo? Y niños chiquitos, no niños de la edad de mis hijos, no. Ya que no, ellos se encargaron de la casa, pero ya están grandes, ¿no? No puedo encargárselo a Carlitos. Ya están grandecitos. No calumnias, no esclavas del vino. Cuando habla del vino, no solamente el vino. ¿A qué se puede esclavizar una mujer? O un hombre. Al alcohol, ¿a qué otra cosa? ¿A qué hacer? ¿A qué otra cosa? Al chisme, a la novela, al Netflix. O sea, ¿ya están los frijoles? Ay, con razón huele a quemado. Pues ve que, o sea, hay cosas que nos pueden esclavizar. Y Pablo ocupa el vino como un referente. O en otros tiempos puede ser todo eso. Y dice que son maestras del bien. Pregunto, ¿a quién le tienes que enseñar a hacer el bien? ¿Cómo lograr que hombres y mujeres, en este caso mujeres, sean maestras del bien? ¿O en qué tienen que ser mujeres del bien? Maestras del bien. ¿En qué? Para nuestros hijos. Dice en el 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Estamos en una sociedad donde el egoísmo predomina. Tú no tienes que por qué atarte a un hombre, tú puedes. ¿Y por qué te va a estar un chamaco? Sácalo. Tú mereces tus... Ahora que andábamos, pues yo allá sufriendo un poco, había un grupo de 4 mujeres que se nota que les encanta la vida alegre. Porque le andaban preguntando, oiga, ¿dónde hay para bailar? Y mujeres, pues yo calculo que la más joven, 50 años. Yo calculo. Pura chavarruca. Y, o sea, ellas platicaban, o sea, íbamos en el carro, iban platicando, y iban a decir, ay, no, hasta nos fueron a callar, porque andábamos de jajaja, y nos sacaron del albergue, o sea, con una naturalidad. Y se nota que tiene recursos, se nota que
personas que le han sufrido bastante en la vida. Porque venían y no sé, pues son algunas canciones de esas románticas. De José José. De José José. Y ahí van cantando. Ay, entonces, ¿qué clase de, en este caso, y es un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo va a aprender Dana a ser buena esposa, buena madre? ¿De quién? De su madre. Pero si la madre y la abuela andan hablando mal del susodicho, no va a ser buena enseñanza. Ese es el problema que ahorita con los jóvenes. Los jóvenes mayores que Jafet. ¿Casarme yo? Estar loco. Eso es del diablo. No, primero, mi carrera, mi carro, mis viajes, mi negocio. Y si me da tiempo, cuando tenga 50 años, voy a pensar en casarme. Ese es el problema que había en Creta. En Creta, las mujeres, bueno, los matrimonios eran muy complicados, sigue siendo complicado el matrimonio, pero es una bendición ciertamente, pero eran aquellos tiempos como hoy en día. Aquí habla de una palabra, amar a sus maridos. Tienen que aprender ellas a amar a sus maridos y a sus hijos. Yo entiendo que puede haber por situaciones de la sociedad que la mujer tenga que ser también apoyo en el trabajo, en la economía, en el matrimonio. Lo puedo entender. Puedo entender que una mujer, porque está sola y con hijos, tenga que salir a trabajar. O sea, se puede entender, porque sacan adelante a la familia. Yo tengo un familiar que, pues, el hombre no le respondió y ella sacó adelante a su hijo, ella sola. Hizo de su casa y solo, hizo de su carro sola. No está mal. O sea, si llega a ese punto, no está mal. Pero lo que Pablo está diciendo, si queremos una sociedad diferente, en Creta había matrimonios, cada quien por su lado. Yo no estoy a favor, ¿yo quién? De matrimonios de bienes separados. Porque si le voy a compartir mi vida a una mujer, mi tiempo, mi fuerza, mi juventud, hasta mi economía, es porque pienso en ella llegar hasta los 80 años. Hasta entonces. Pero tenemos una sociedad muy egoísta. No, tú lo tuyo, yo lo mío. No es así. Y esas cosas similares pasaban en aquellos años, donde no había un compromiso. Es un compromiso que tiene que haber entre dos personas y así formar un hogar donde se establece bien los principios bíblicos. Y luego dice, hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Híjole, esto lo escucha una feminista y yo que me preparé, que tengo mi título universitario de Harvard, me voy a... Sí, porque tienes a Cristo en tu vida. Si no tienes a Cristo, mira, vive como se te pegue. Pero siendo cristiana, tus hijos necesitan conocer lo que es un hogar cristiano. Sujetas a sus maridos, no que le pongan sujeta, no, y esto es por ese motivo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Míralos. Y eso que van al templo. Y eso que son cristianos. Mira cómo le grita él a ella y ella a él. Fíjate. ¿Y quieres que yo vaya? No, no sigo con allá. A Juquile de paso me echo un clavado allá por el mar. Ya nosotros, la iglesia, debemos impactar a la sociedad. Necesitamos entender que lo que Dios le está escribiendo a Tito, no es para los pastores solamente, es para todos los que tenemos una fe. Les voy a leer el versículo 4 y versículo 5 en otra versión que es la traducción viviente. Dice, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos
y a sus hijos a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. No solamente las mujeres, aquí Pablo está hablando algo específico a las mujeres, pero también los hombres. También tenemos que ser un ejemplo de cómo debe ser un esposo cristiano. Y viene ahí, sobrio, serio, evidente, sano. Muchos matrimonios llegan a casarse con muchas heridas de la infancia. Y no hay sanidad y entonces en el matrimonio se vuelve un poquito más complicado. Hay matrimonios que llegan bien, se aman, se respetan, pero no marcan bien los puntos. Y por eso luego a veces vienen ciertas situaciones que en otra enseñanza se dará porque no es el caso. Pero sí necesitamos ser matrimonios, hogares que reflejen el carácter de Cristo. Y luego dice en el 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a ser prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí Pablo dedica un mensaje a los jóvenes, a ambos sexos. Tienen que ser prudentes. Prudentes se refiere a sensatos, respetuosos, vivir con sabiduría, íntegros o con cordura. Y ser serios no se refiere a que nunca se rían o cuenten un chiste, sino a ser responsables. ¿No usted ha escuchado esa frase en muchos jóvenes? Es que tengo corazón de condominio. Que tengo una aquí y otra acá. Y muchachas que también dicen, no, pues el cuerpecito no nada más es para uno. Y andan ahí, rompiendo corazones aquí y allá. Pasaron aquellos tiempos y pasan nuestros tiempos, donde no son responsables, donde no quieren tomar una responsabilidad. Y ese es el problema, que nuestros jóvenes, como los de hoy, ven el matrimonio mal. Pero dile al que tienes a tu lado, preséntate tú en todo como ejemplo. Porque aquí estamos hablando de los jóvenes. Porque ¿qué están viendo los jóvenes? ¿Qué están haciendo los jóvenes? ¿Cómo se componen los jóvenes? Aún tristemente pasa en las iglesias. Ya sale embarazada, ya la embaracé. Otro embarazo y otro por allá. No me acuerdo quién decía en una iglesia, pero parecía competencia. A ver quién embarazaba a quién. Y pasa porque perdemos el enfoque de lo que es la vida santa, lo que es la honra a Dios y a nuestro hogar. Y muchos jóvenes hoy en día dicen, yo no me pienso casar. Y mejor, unión libre. A ver si es chiqui plega. Y que ya llevan 3 y todavía estamos pensando a ver si nos casamos. Aquí tuvimos un matrimonio de ya abuelos. Y todavía pensaban a ver si iban a casar y no inventen. Eso pasa en la sociedad. Hemos caído en un punto. Es que, ¿qué es? Que tu hijo quiere con el mío. Ay, qué bonito, ¿verdad? Y así lo aprueban muchos padres. Es que es amor. Pero como dicen por ahí, agua, no es lo mismo que el agua del drenaje. Y aquí está hablando que los jóvenes tienen que ser ejemplo. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentando tú en todo como ejemplo de buenas obras. A ver, una buena obra que un hijo tiene que hacer. No es a su madre. ¿Sí estás de acuerdo? Un buen ejemplo
de buena obra de un hijo? Ayuda a su mamá. Otro. ¿Qué otro? Darle gasto. Los que trabajan ya tienen que dar gasto, ¿verdad? ¿Qué otro? Honrarlos. Entonces no hablo mal de mis padres, aunque sean lo peor. Había una historia de un hombre, un pastor que nos contó hace muchos años, que decía que llegó a una iglesia a predicar, llegó un chamaco chiquito y dijo, yo soy el hijo del pastor y quiero que ore por mi papá. Y pues él no sabía, y voy a orar por tu papá, y ya llega el pastor, dice, ¿qué le dijo? Pues, ¿qué es el? ¿Que tienes un hijo? No, este es el hijo del borracho, del pobre. Pero ese niño todos los días que donde veía a su papá, chiflaba, ¡tú eres pastor! Y el papá le gritaba, ¡cállate! Y lo maldecía. Y pasaban los años, dice que este pastor volvió a llegar a esa misma iglesia, se presenta el muchacho, usted no se acuerda de mí, pero yo le dije hace años que soy hijo del pastor. Y hoy está en el aniversario donde mi papá es el pastor. Pero él nunca habló mal de su padre. Y entonces un buen ejemplo de buenas obras es honrar a los padres, apoyarlos en todo. Y dice, preséntate tú en todo como ejemplo. ¿De qué me sirve a mí saberme el mandamiento y no ponerlo por obra? Por eso lo sé, lo tengo que poner en práctica. Pero todos fuimos, bueno, acá están los adolescentes, pero todos fuimos jóvenes, ¿verdad? Y a lo que nos decíamos sí al momento, o tal vez. ¿Y yo por qué? Manda el huevón de tu otro hijo o tu otra hija. ¿Sí, hermana Vicky? Pues era la única. Ah, bueno, era la única, no me quedaba de otra. Ahorita ya no. No, pues no me manda. No me dice esto. Y entonces, todos fuimos jóvenes. A veces torcimos la boca en un momento, pero ya siendo cristianos, ya siendo de Dios, nuestro ejemplo para los de afuera debe ser algo que influencie a buenas obras. Pues ya vimos que es los ancianos, o sea, las personas adultas, voy a ponerlo así, los padres ya debemos ser una buena influencia para nuestros hijos. Las mujeres deben ser una buena influencia para impactar la vida de otras mujeres, así de matrimonios, para que lleguen a Cristo. Los jóvenes deben ser una buena influencia para en la escuela, porque pasa, ¿verdad? Ah, yo soy hijo de pastor y llevas una fila de puros 5, 6. ¿Qué onda, compa? Porque es una influencia para los hijos, para los que te rodean. No hablo de 10, yo a mis hijos siempre he dicho, no te exijo los 10, pero que ese 8 sudes por ese 8. Pero una buena influencia en que el maestro, no le grito. Antes, ¿sí o no? Que estudiamos, nada más el maestro donde ponía el ojo, ponía el borradorazo y pone el puño, ¿verdad? Hijo, hoy no, las patillas. Hoy no, hoy hay un peligro. Los maestros pierden la autoridad sobre los alumnos y el que grita es el alumno. Y no solamente en la escuela, en casa. Quítale el celular al Carlitos, es un ejemplo. No sé si no se berrinche. ¿Sí o no? No, yo no uso Carlitos, pero hemos visto niños. ¡Ay, cállate! No es buenas. Porque la Biblia enseña que hay que corregir a nuestros hijos. Entonces, deben ser buen ejemplo. Tanto ancianos, mujeres, hombres, jóvenes. Y dice, ¿y por qué es esto? Primero, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y luego dice en el 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario
no se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pues es importante que en el hogar se enseñen buenos principios, de buenos valores de vida. Respeto, la armonía, el recoger. Los chamacos avientan su reguero y ¿quién recoge todo? Ay, porque mi niño está cansado. Y así se va la vida, llega a los 40 años. Todavía duerme en tu casa, todavía come en tu mesa y no recoge su ropa interior. Pobre de mi niño. Por eso dice, para que el adversario se avergüence de que no puedo hacerle daño. Irresponsable, cumple con sus obligaciones, tanto hombre como mujer, como joven, cumplen con lo que tienen que hacer. Yo no puedo. Y entonces así, y no tengan nada malo que decir de vosotros. ¿Ves? De que digan, mírala, y va al templo, digan, porque va al templo, ha cambiado. Porque conoce a Cristo, ha cambiado. Ya no es la misma. No que fuera, ¿verdad? Pero ya no baila. Ya no se avienta los prohibidos. Hoy se avienta los prohibidos en el templo danzándole al Señor. Ya no escuchas cantando aquellas cosas de Abel la penca del maguey y tu nombre. Hoy la escuchas cantando las alabanzas al Señor. Y no solamente eso. Hoy la ves que todos los días saluda. Desde que fue al templo, esta mujer o este hombre, todos los días saluda. Aunque le caiga gordo, pero me saluda. Aunque no te conteste, te saluda. Te subes a la combi y nadie te saluda. Pero tú sí. Y buenas noches. No sé si les ha tocado que le digan buenas noches en la combi. Cuando baja alguien. Es educado. Así que ya vimos un poco de la familia. Vamos a un poquito a la sociedad. Para ir terminando. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¡Ay, jole! No defraudando ni mostrándose, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La iglesia está formada de familias, de personas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, trabajadores, amas de casa, estudiantes, y todo eso, donde quiera que estemos, como dice en el versículo 10 al final, que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo adorno la doctrina del Señor? No siendo respondón en el trabajo. Que agraden en todo, o sea, que lo que hago en el trabajo, porque ahí estamos en el trabajo, lo haga bien. Que no sean respondones, no defraudando. Aquí no se refiere a que pues vas al templo, pues sí, pero necesito que me estás defraudando. Necesito media hora más. ¡No! ¡No quiero! ¿Cuánto vas a pagar? Tiempo extra. Tiempo extra, ¿eh? ¿Sí o no? Me han contado que así son algunos. No respondones. Sino mostrándose fieles en todo. Nosotros, yo sí creo esto y lo creo porque lo he vivido. Un cristiano debe de ser tomado de mucha confianza. Una persona de mucha confianza. Que te encargan hasta lo que tú no pensabas que te fueran a encargar. Y eso muestra que eres una persona confiable. Entonces, eres fiel en el poco, en lo mucho, te pone el Señor. Pero si lo poco no eres fiel, en lo poco, tú haces, ay, ¿cómo que es que vas a llegar a lo mucho? ¿Cómo vas a pedir un aumento de sueldo
Si en lo poco, es un horario, no eres fiel. Ya queremos que nos suban el sueldo, que nos aumenten el salario, pero ¿cómo somos como trabajadores? Digo, yo sé que hay alguien, hay personas que te así como que, ay, Señor, yo te lo mando. Pero tengo que aprender a hacer. Úsame el instrumento. Yo tengo que aprender a ser alguien que agrade, porque estoy representando a Cristo. No, no hacer la barba, no. Sino alguien que es buen trabajador, llega puntual. O sea, esas cosas son las que hacen que demostremos quién es Cristo. No que nos ganen, no que ganen, demostramos quién es Cristo. Y dice, porque la gracia, y esto es importante, para que adornen en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo van a creer si te ven? Y hablemos de hijos que tienen padres no cristianos. ¿Cómo van a creer en Cristo si es un respondón? ¿Cómo vas a ganar al jefe si tú respondes en el trabajo? Si es contestón en el trabajo. ¿Cómo vas a ganar al vecino si tú eres el que le avienta la basura? ¿Cómo vas a ganar una sociedad que está tan perdida si no somos nosotros un ejemplo para ellos? En todas las áreas de nuestra vida. La sociedad es muy materialista. Nosotros no debemos poner nuestra esperanza en las cosas de la tierra. Dice en el 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? ¿Cómo tratamos a la esposa? ¿Cómo somos con el esposo? ¿Cómo actuamos con los hijos y los hijos hacia los padres? ¿Cómo nos comportamos en el trabajo? ¿Cómo nos comportamos en la sociedad? Nosotros tenemos que nuestra esperanza está en Cristo. Y en eso debemos de seguir predicando el Evangelio. Porque nuestro testimonio en todas las áreas, familia, amistades, trabajo, puede ser un gran instrumento para que los que están perdidos lleguen a conocer a Cristo y pasen de muerte a vida. Mi esposa me platicaba, casualmente alguien nos atendió en un restaurante y dice, yo a ese hombre le compartí de Cristo. Él y su mujer se agarraban, pero yo dejé de ver, pero a ella le regalé una Biblia hace muchos años. Y después la vi y le pregunté cómo está. Dice, bien, soy cristiana. Y estoy guerreando, porque me ha enseñado la guerra espiritual. A le regalé una Biblia. Y después la perdí de vista y después que la vi, ¿cómo vas? Estoy en tal iglesia. ¿Qué hizo mi esposa? Un testimonio y un regalo tan simple y tan sencillo, pero poderoso en Dios. Y si me dicen algo, pues te lo van a decir, pero tú cumples la labor. Y eso es lo que hizo mi esposa. Mi esposa, a mí me da gusto cuando platica sus aventuras porque creo que mucha gente tú influenciaste para bien. Porque ellas, aunque no las ve, sabe que están en Cristo. Porque ese es el asunto. Una buena obra es seguir compartiendo el Evangelio. Pero no solamente aquí.
en el hogar, hacia los hijos, o hacia los nietos, hacia el vecino, hacia el compañero de trabajo que carga la muerte. Eso ahí tú compartes el evangelio, pero compártelo con tu testimonio también. Es que esta es la buena. Yo te respeto, voy a orar por ti. Esa es una buena obra. Es que mis padres son así, así. Tú ora por ellos y obedéceles. Es que mi patrona, tú ora por la patrona o el patrón. Porque Dios nos sacó de una vida de desorden para tener una vida ahora ordenada en Él. Esto es madurez. Quiero terminar con esto. Todo esto habla de unas personas que son maduras en la fe. Todo este capítulo yo puedo cerrar con que es un mensaje para que seamos maduros, del compromiso de pareja. Nada de que, ¿sabes si es chicle y pega, Y ya pegó 3 veces y toda vez piensas si te vas a casar. De un compromiso de pareja. Te da un buen testimonio en nuestra sociedad de cómo debe ser la familia que está en Cristo Jesús, para que la palabra de Dios no sea blasfemada y el adversario tenga de qué señalarnos. No somos perfectos, pero con la ayuda de Dios podemos seguir creciendo y ser una buena influencia para los que nos rodean. Quiero terminar con 2 preguntas que tú las contestas en tu interior. ¿Estás siendo una buena influencia para los que te rodean? ¿En tu casa, en el trabajo, estás siendo una buena influencia? ¿Estás madurando en el evangelio? ¿O simplemente eres un árbol de ornato? Porque mira, ser maduro no quiere decir, o no se refiere a los años que llevas sentado en la iglesia. Ser maduro se refiere a manifestar crecimiento, fruto del carácter de Cristo que está en mí y que eso influencia o da una influencia hacia mi familia, en la iglesia y en la sociedad. ¿Tú qué dices de ti? Si tú dices, me falta, vamos a orar. Y si dices, sí, estoy siendo una buena influencia, vamos a orar. ¿Por qué? Porque hay un adversario que está buscando un descuido de nosotros. Y la gente que no conoce a Cristo y que es muy celosa de sus tradiciones, nos va a decir, mira, y eso que tiene una Biblia, y eso que lo ves leyendo todos los días. No se trata de conocer solamente, se trata de poner en práctica lo que estamos conociendo. Así que vamos a orar. Y aquí hay hombres casados, aquí hay jóvenes, aquí hay mujeres, hay ancianas, y no me refiero a la edad, sino que están sirviendo en la iglesia. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. Si Él nos revela algo que está mal en nosotros, pedirle perdón y pedirle que nos ayude a corregir